Estamos conversando sobre Venezuela y sobre el desarrollo político que ha venido teniendo desde 1999 hacia la fecha y cómo ha llegado a la situación que se encuentra en este momento. Nelson, cuando hablamos de la situación actual, uno ve carestía, ve persecución, ve un Estado totalitario. A mí solo me recuerda al régimen cubano en sus mejores años y a la Unión Soviética y todos los satélites, aquellas colas, las cartillas de racionamiento, etcétera, en países pobres, ¿verdad? Pero en un país como Venezuela, con además, cuando llegó Hugo Chávez, el precio del petróleo estaba a $11. Hoy está a $100. ¿Verdad? Y con eso han financiado a gobiernos, comenzando por Cuba. ¿Verdad? Cuba no hubiera aguantado nunca si Venezuela no le diera, y también nos comentas un poco la cantidad de dinero que le dan, si no le hubieran dado a Nicaragua lo que le dan, más de $600 millones al año, más lo que le dan al FMLN aquí, y con eso andan saludando con sombrero ajeno, cuando este es dinero venezolano. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de todo esto? ¿Y es esto realmente un régimen comunista? Porque aquí eso del socialismo del siglo XXI y todo, ¿qué es realmente esto? Mire, cuando uno cuando uno quiere identificar el caso venezolano, lo he dicho en otros programas, es difícil quizás colocarlo en el dilema democracia o dictadura. Yo creo que en este mundo globalizado tenemos que comenzar a hablar de gobiernos abiertos y gobiernos cerrados. Y sobre ese estadio es mucho más fácil tratar de poder identificar a un gobierno, ¿no? Entonces, si analizamos el caso venezolano, uno se pregunta, oye, ¿es abierto un gobierno que restringe el acceso de sus dólares para los ciudadanos? Sabiendo que el dólar es la moneda de mayor circulación mundial, ¿es eso un gobierno abierto? ¿Es un gobierno abierto el que por alguna razón legal creada limite el acceso de sus ciudadanos a algún canal distinto al de sus cables, digamos, que limite su capacidad de información? ¿Es un gobierno abierto? ¿Es un gobierno abierto ese que de repente se le antoja el bloqueo de alguna red social internacional, por ejemplo Twitter? El gobierno dice, oye, no fue Twitter, no fuimos nosotros, fue Twitter, pero la misma compañía Twitter mandó un comunicado diciendo que no eran ellos. Digamos, ¿es eso un gobierno abierto? Efectivamente, la respuesta, bueno, tómenla ustedes, ¿no? Entonces, oye, eso que sucede en Venezuela, yo en esto también quiero ser bastante responsable, es responsabilidad nuestra este estadio en donde hemos llegado y es responsabilidad nuestra también salir de él. Estamos acá nosotros, digamos, comentando esto que está sucediendo en un ánimo de advertencia. Oye, porque a nosotros no se nos dijo, o no mejor dicho, no nos creíamos que íbamos a llegar hasta acá. Y nosotros estamos padeciendo esto y yo creo que es nuestra responsabilidad hacerlo saber. Yo le hago un llamado e invito a la reflexión, al seguimiento de estos hechos con el mayor esfuerzo de objetividad posible para que a tiempo pueda cualquier sociedad que quizás vea en Venezuela algún faro de imitación política entienda que eso es un faro que está quemado, que tiene los pies de barro, porque es un país que el año pasado tuvo la inflación más grande del planeta, más del 60% según cifras oficiales, que es un país que desde el 2009 hasta el año 2013 se endeudó por más de $60.000 millones, aumentó su deuda pública interna. Es decir, ¿cuál es el futuro de alguien que asume como referente político un país que reprime a sus ciudadanos, que viola los derechos humanos, que tiene una inflación del 60%, que está prácticamente quebrada producto de la corrupción y de la regalía internacional? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es un gobierno que trata de venderse ante el mundo como un demócrata, pero que efectivamente es un gobierno cerrado. Es un gobierno que trata de venderse al mundo con algunos países más pequeños que nosotros como un aliado comercial y estratégico, y es un país que está quebrado económicamente en lo interno porque se han robado los reales y porque han invertido esos reales en cosas que quizás ni siquiera vale la pena nombrar. Es decir, eso es lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Y cómo es esta relación con Cuba? O sea, ya financieramente hablando, porque lo veíamos toda la intervención cubana a través de inteligencia, a través de todos estos grupos, pero ¿cómo es la relación financiera? Mira, la relación de los hermanos Castro con Chávez es una relación de tutelaje político que acompañó al presidente de la República, expresidente de la República, en su proceso de formación y que, bueno, se solidificó después que Chávez llegó al poder. Los acuerdos con Cuba, mira, son acuerdos de intercambios de médicos cubanos que están en Venezuela a cambio de petróleo, son las compras de bombillos, pero son, digamos, es la inserción también de muchos cubanos como promotores culturales en sectores populares. Es decir,
ese proceso de injerencia cubana, y también debe ser un llamado de alerta, comienza con la inserción de médicos, por ejemplo. Yo no sé si en otros países sucede. Brasil tuvo una disputa hace poco por eso, pero comienzan metiéndose en los sectores más pobres de la sociedad para tratar de legitimar el rol que tiene Cuba de solidaridad con otros países. Así comienzan, entran por ahí. Y después de allí, eso se solidifica a través de acuerdos comerciales. Esos acuerdos comerciales han significado para Venezuela no más anualmente de la pérdida de más de $2.000 millones, que es lo que mantienen los hermanos Castro. Y si uno quizás, oye, de buena voluntad dijese, ojalá ese dinero fuese para la mejora de todos los cubanos y de todas las cubanas, pero efectivamente no, porque esos pillos lo que terminan es revendiendo el petróleo venezolano e enriqueciéndose. Entonces, no es que nuestra vocación de solidaridad internacional, porque también nos pueden jugar, oye, pero es que esos venezolanos quieren todo para los venezolanos, no. Nosotros creemos en la solidaridad internacional, pero una solidaridad internacional que no se quede en la élite de quienes gobiernan a ciertos determinados países, sino que efectivamente termine siendo digamos, que tenga una implicación de mejoría para sus ciudadanos sin ningún tipo de chantaje, porque estos gobiernos, a cambio de la justicia, terminan secuestrando la libertad de los pobres. Nosotros creemos en la solidaridad internacional, pero sin secuestrar la libertad a los más necesitados. Lorenz, tú ves que aquí en El Salvador existe una empresa que se llama Alba Petróleos, que es 60% propiedad de PDVSA, o sea, del gobierno venezolano, y 40% de alcaldías del FMLN en particular. Entonces, ese 60% de propiedad del gobierno venezolano es el que alimenta de recursos a esta empresa, y a través de eso se hace toda una serie de programas. ¿Qué opinas tú como venezolano de eso, en la situación que está Venezuela? ¿Y tú crees que es sostenible eso? ¿Y tú crees que es conveniente seguir interviniendo en las cosas internas de El Salvador con el dinero del petróleo de Venezuela? Lo primero que tenemos que decir es que en la circunstancia que está Venezuela hoy, esa empresa va a ser insostenible. Porque si el capital mayoritario lo está poniendo PDVSA, y en este momento PDVSA es el gran proveedor de dólares para Venezuela y Venezuela está quebrada, entonces pudiéramos por una cuenta lógica decir que el ALBA no va a poder sostenerse. Y no va a poder sostenerse porque no solamente es un mal negocio, es un negocio para hacer política. O sea, usted hace negocio o hace política, pero usted no puede hacer las dos. Y este mecanismo del ALBA lo que ha venido trayendo, y de verdad que a nosotros nos dio un poquito de, hay que ser honestos, nos dio un poquito de indignación saber que en nuestro país no consigue papel higiénico y aquí hay papel higiénico ALBA. O sea, Venezuela financia papel higiénico en otros lados y en nuestro país no hay. A lo mejor arroz, frijoles, o sea, ahí hay todo. Aquí se llama Alba Alimentos, por ejemplo. Bueno, en Venezuela no se sabe, no se tiene esta información totalmente. Y nosotros hemos visto que tiene hasta supermercados aquí. Correcto. Evidentemente que este negocio tiene un objetivo político, tiene un objetivo para encasillar y para financiar un modelo político continental. Y esto es lo que nos evidencia. Aquí que tú me estás preguntando eso, pues nos damos cuenta que entonces es cierto que hay un modelo continental que está dirigido por los cubanos, que está dirigido por los cubanos, financiado por el petróleo venezolano, en donde deprimen a la población y le generan un estado de necesidad que solo puede resolver el gran Estado, el gran padre Estado, para generar dependencia de la población. Más allá del tema del ALBA, o sea, evidentemente, si Venezuela está en crisis económica, porque las protestas son por crisis económica, y esto tiene que quedar claro, las protestas son por crisis económica, desabastecimiento, inflación, inseguridad, devaluación. ¿Cómo es la devaluación? ¿De cuánto es la devaluación? La devaluación es de un 80%. Pero antes yo me acuerdo que era un tipo de cambio de 3 a 1, después pasó a casi 6, pero dicen que el tipo de cambio es muchísimo más alto en el mercado. Lo que pasa es que hay una distorsión económica. Hay un sistema cambiario que se llama CADIVI y otro que se llama SICAD.
El CADIVI es para la gente que viaja o quiere comprar algo por internet, al cual le asignan $300 o dependiendo del viaje le asignan $2.000, $2.500 a precio de oficial, que estaba en 6.30, ahora está en 11.30. ¿Sí? Entonces, pero ese es el mercado. Ese es el barato. Sí, ese es el barato regulado por el Estado. Pero el del mercado negro, que es el que supuestamente es ilegal en el país, pero todo el mundo sabe que está presente, está en 80 y 90 bolívares por dólar. Entonces, y aquí viene otra denuncia de que es el gobierno que está metido en todo esto. En Venezuela no exportamos nada que no sea petróleo, nada. Ahí no exportamos arroz, antes sí lo hacíamos. Ahorita no exportamos arroz, nada, no exportamos. Lo único que exportamos es petróleo. ¿Quién maneja el petróleo de Venezuela? El gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién maneja PDVSA? Rafael Ramírez. ¿Quién recibe los dólares y maneja los dólares del país? Nicolás Maduro. Entonces, ¿quién tiene el mercado negro en Venezuela? El que tiene los dólares. Es una lógica, ¿no? O sea, a ver, si nadie más recibe dólares, porque no son los gringos los que meten dólares por otro lado. No. Quien recibe dólares es PDVSA, es lo único que se exporta. Entonces, ¿quién financia el mercado paralelo? ¿Y quién se queda con la ganancia? ¿Y quién se queda con las grandes ganancias? Entonces, digamos, hay un negocio que maneja el Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, y es una gran red de corrupción que la gente hoy lo está, reclamando. Los grandes afectados hoy en el país, aparte, o sea, digamos, evidentemente que toda Venezuela está afectada, pero los grandes afectados directamente son los jóvenes en Venezuela. Los jóvenes que no tenemos oportunidad, los jóvenes que nos están asesinando, los jóvenes que no tenemos un sueldo justo, los jóvenes que si no trabajamos para el Estado, o los que no trabajan para el Estado, entonces no tienen cómo montar una empresa. Si montan una empresa, entonces le ponen todas las alcabalas porque el modelo te plantea no surjas de la pobreza. Nosotros, los jóvenes en Venezuela, si usted hace dirigencia política en contra del régimen, entonces usted es un perseguido, usted es un fascista, usted es una patria, usted es un intervencionista que está asociado con el régimen de los Estados Unidos. Pero todo lo que ellos denuncian es lo que ellos hacen con la población. Y ahí hay una juventud que ha tenido que responder. Y no nos vamos a cansar, pues. No nos vamos a cansar hasta que logremos tener un país justo, un país libre, un país en donde los jóvenes y donde toda la población viva de manera adecuada y donde los jóvenes no tengan como única solución meterse en la delincuencia, que aparte es el PSUV los que lo aupa a meterse en estos movimientos. Okay, vamos a un corte comercial y luego hablemos un poco, Belardo, del futuro. O sea, ¿se va a mantener este régimen? ¿Va a caer en esta? ¿Va a tener que haber una lucha por mucho tiempo? Dejémoslo para el siguiente bloque. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.